Hola, soy Mauricio José Schwartz. Gracias por acompañarme aquí en Ahora Música. Bienvenidos los que por primera vez escuchan alguno de los vídeos de esta serie y bienvenidos también quienes están de regreso porque les gustó, les interesó alguna de las cosas sobre música de las que hablamos en el pasado aquí. Esta es una serie que es parte de un canal que se llama El Rey va desnudo y que se dedica fundamentalmente a cuestiones de pensamiento crítico. Desde hace 12 años que tenemos el canal, donde hablamos de ciencia, hablamos de tecnología, hablamos de pseudociencias, hablamos de religión, hablamos de creencias irracionales, hablamos de política y de sociedad, tanto en nuestros videos temáticos de los miércoles como en el streaming que hacemos los jueves de 7 a 9 de la noche, donde también hablamos de arte y de poesía para que nuestro intelecto y nuestro pensar correctamente siempre esté acompañado de un sentir intensamente y de un sentir alegría, porque si no sirve para sentirse bien y para compartir cuestiones alegremente emocionales, ¿para qué piensa uno, verdad? Entonces, aquí lo que yo hago es compartir con ustedes algo de música que me parece importante, música que creo que les puede aportar algo y música que no está en los espacios de lo comercial, en los espacios de los más escuchados de las plataformas de audio. Si quieren apoyar al canal, los vídeos decíamos siempre decimos, los vídeos de Ahora Música no están monetizados, si lo está el resto del canal, pero si nos quieren apoyar, en la descripción del vídeo está nuestro enlace a PayPal y nuestro enlace a Patreon, para que ustedes puedan apoyarnos ya sea por una sola vez con un donativo a través de PayPal, o a través de Patreon con un pequeño, no tan pequeño, muchas se agradecerá mucho, una gran pequeña o no tan pequeña donación mensual. Y hoy vamos a escuchar a alguien que me gusta muchísimo, pero muchísimo desde hace un montón de años, pese a que me hizo un desprecio horroroso. Y lo voy a contar rápidamente. Yo me entero un día que viene John Mayall a Gijón. John Mayall es una leyenda del blues, tiene todos los años del mundo y con él han tocado desde Eric Clapton hasta todos los guitarristas que usted considere que sean importantes en el blues. Todos han en algún momento dado sido parte de la banda de John Mayall. Es leyenda de las buenas y algún día vamos a oír a John Mayall también aquí en Ahora Música. Pero de pronto veo que trae de guitarrista a Carolyn Wonderland. Carolyn Wonderland es una compositora, cantante y guitarrista de blues de nivel extraordinario, que yo la sigo hace por lo menos 10, 12 años. Y ahora es la guitarrista de John Mayall. Yo soy el hombre más feliz del mundo. Conozco además gente en el teatro donde se van a presentar. Les digo, oye, a ver si puedo que me firme algo Carolyn Wonderland. O sea, de Carolyn Wonderland soy tan fan que le podía yo pedir un autógrafo, cosa que hago con poca gente, la verdad. No soy de coleccionar autógrafos. O por lo menos de hablar con ella y decirle, chica, muchas gracias por los más de una década de música que me has dado, que creo que la música también lo hace a una mejor persona, como la poesía y el arte en general. Sí, yo trato de conseguirte que hables con Carolyn Wonderland. Pues muy bien. Entonces fuimos al concierto, disfruté muchísimo el concierto. John Mayall siempre le da a sus guitarristas la oportunidad de presentar, de hacer cosas propias. Presentó un par de canciones de Carolyn Wonderland. Yo estaba en el séptimo cielo. Termina el concierto y sale John Mayall con sus montón de años a cuestas a firmar discos y a vender discos, porque allí se trabaja, porque allí se venden discos y se pasan los conciertos, y así es como esta gente vive. No son de los que tienen millones y una mansión en California con 7 piscinas. Que es lo que hay que recordar, la mayoría de los músicos que nos gustan son trabajadores, no son precisamente de los millonarios de la alfombra roja. Y ahí estaba John Mayall y veo venir a Carolyn Wonderland salir de yo me acerqué, oye, quiero hablar contigo. Oye, esto es demasiada gente, me siento muy mal, me están agobiando, y se fue. Pero yo solo quería saludarte. Y si te agobia mucho, hija mía, te he dedicado a otra cosa, porque aquí cuando eres músico y tienes fans, te van a agobiar un poco. Si te dedicas a la contabilidad, ya no te pasa esto. Bueno. Quedé muy, muy molesto yo. Algún día lo comenté en Twitter y me salió Carolyn. A ver, ¿qué fue lo que pasó? Pasó fue esto. Perdón. Por lo menos gracias por disculparte. Todo esto es irrelevante. Pero habla de la relación que muchas veces tenemos con los músicos. Los idealizamos quizás por un lado, pero por otro lado tenemos mucho que agradecerles y tienen que dejarse que agradecer las cosas, por favor. Yo recuerdo mucho
una anécdota de Rush, de Geddy Lee, del bajista, de los tres integrantes del power trio más importante de la historia, que es Rush, y que en una ocasión recuerda a él que vio venir a unos fans y se cambió de acera, se cambió de calle con el coche, se fue por otro lado para que los fans no lo vieran. Sí, después de andar 3-4 kilómetros dijo, o sea, qué mala persona soy. Yo vivo de esta gente es mi sangre, es mi vida, y no me quieren matar, me quieren pedir que les firme algo, que les hacerse un selfie, algo así de absurdo. Y desde entonces, y siendo uno de los más maravillosos supergrupos, nunca le volvió a hacer un feo a un fan. Bueno, pues yo espero que Carolyn Wonderland lo haya entendido. Esta es una de las grandes canciones de ella, compuesta por ella. Ella hace mucho blues tradicional, mucho blues clásico, pero también hace cosas propias. Es una de sus grandes canciones, sobre todo porque es una canción del perdedor que sin embargo se las arregla para ganar. Solemos tener la letra puesta ahí en abajo del vídeo para que ustedes puedan ubicarse, y se llama La victoria de volar, el triunfo de volar. Finalmente, después de todos los malos ratos que pueda pasar la personaje, la protagonista de Victory of Flying de Carolyn Wonderland, finalmente es triunfadora dentro de sí misma, aunque por fuera todo le salga mal, como ocurre a los personajes del blues, desafortunadamente. Guitarra, voz, composición de la maravillosa, extraordinaria Carolyn Wonderland. A veces es ofensivo. O sea, si ya eres una gran guitarrista, si ya tienes esa enorme capacidad de contar cosas con la guitarra, además tienes que ser una cantante de las mejores del blues actual, siendo que yo considero que la mejor sigue siendo Danielle Nicole. Es como, no estás tomando demasiado talento para ti, y a lo mejor le quitas talento a otros. Evidentemente es una tontería, pero sí asombra cuando un artista es tan completo como es Carolyn Wonderland, como cantante, como guitarrista y como compositora. Una cosa, de su manejo del micrófono, me encanta su manejo del micrófono. Y muchos cantantes se ponen frente al micrófono y cantan. Ella hace algo que se llama microfonear. Los cantantes que usan el micrófono en mano lo hacen acercándose y alejándose del micrófono. Cuando no puedes hacerlo, estás tocando la guitarra, tú eres el que se acerca y se aleja del micrófono. Cuando tú modulas para que cantar algo bajito, te acercas al micrófono para que lo bajito se oiga, que lo estás cantando bajito, pero se oiga. Y cuando hablas fuerte, cuando cantas algo con gran potencia, te alejas del micrófono para que se siga oyendo, pero no satures los niveles de la grabación. Es la capacidad de saber exactamente lo que estás haciendo en tono, en potencia de tu voz,
y en el resultado que quieres que tenga en el público que lo escucha. Entonces, si regresamos nomás un poquitín, porque ahora viene la guitarra, pero regresamos 30 segundos, vean ustedes cómo se acerca, se aleja del micrófono, hace la voz de lado, se hace a un lado y va generando nunca está demasiado baja de volumen ni demasiado alta de volumen. Y esto es saber usar las herramientas a tu alcance. Pues esta es Caroline Wonderland. De verdad, su capacidad de modulación, de contarte las cosas de distintas maneras, de subirte y bajarte, de hacer una verdadera montaña rusa emocional, con la montaña rusa musical que te va ofreciendo en su dinámica de entrar y salir, de subir y bajar, que también la hace no solo con la voz, sino que la está haciendo con la guitarra, los acordes finales que da con enorme fuerza, con la capacidad, el control quizás que te da el tocar la guitarra eléctrica con los dedos y no tocarla con la púa, con el plectro, que es con lo que habitualmente mucha gente cree que toda la guitarra eléctrica se tiene que tocar con plectro. Están equivocados profundamente. Grandes guitarristas usan los dedos y muchos usan ambas técnicas dependiendo de lo que quieren hacer con su música, de lo que quieren hacer con los sentimientos de usted y míos. Caroline Wonderland me parece una gran artista. Caroline Wonderland me ha dado momentos extraordinarios. Algún día vamos a tener aquí también una de las canciones que más me gustan de ella, compuesta por ella,
Pero esta canción me gustaba presente por eso, por la enorme capacidad de matices que tiene a lo largo de toda la canción y que nos enseña su capacidad musical y los muchos años que lleva. Ella cuenta que dejó su casa, pero no para irse con el circo, sino para irse a aprender guitarra y aprender blues en los lugares donde se aprende blues. Pues parece que lo aprendió. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Mauricio José Schwartz. Esto es Ahora Música, que es un espacio del Rey va Desnudo, y los invitamos los miércoles a las 6 de la tarde a nuestros videos temáticos y los jueves de 7 a 9 de la noche a nuestros streamings, donde nada de lo humano nos es ajeno y donde tratamos todos los temas posibles. Somos el antinicho y vamos a seguir siendo el antinicho. Y todos los días, de lunes a sábado al menos, a las 11 de la noche, tenemos aquí un nuevo artista, una nueva canción, una nueva visión musical que quizás le provoque a usted nuevos sentimientos, y si lo consigue, esa era la idea. Muchísimas gracias por acompañarme.